manifiesta su misericordia. La historia comienza con la aparición de la serpiente, descrita como el animal más astuto del campo. Desde la perspectiva cristiana, esta serpiente representa a Satanás, quien viene con una intención clara: engañar y apartar al ser humano de Dios. Su estrategia no es directa ni violenta, sino sutil y engañosa. Se acerca a la mujer con una pregunta que parece inocente, pero que en realidad busca sembrar duda: ¿con qué Dios os ha dicho? En ese momento comienza el proceso de tentación, porque el enemigo intenta distorsionar la palabra de Dios. Eva responde, pero en su respuesta añade algo que Dios no había dicho exactamente, lo cual revela que cuando no conocemos con precisión la verdad, somos más vulnerables al engaño. La serpiente entonces avanza un paso más y contradice directamente a Dios diciendo: no moriréis. Con esto niega las consecuencias del pecado y presenta una falsa promesa: que al comer del fruto serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Este es el corazón de la tentación: hacer creer al ser humano que puede alcanzar plenitud y sabiduría al margen de Dios. Eva observa el fruto y lo ve atractivo en 3 sentidos: es bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Estas 3 dimensiones reflejan los deseos humanos más comunes: el placer físico, la atracción emocional y el orgullo espiritual. Finalmente, ella toma el fruto y come, y luego le da a Adán, quien también participa de la desobediencia. En ese instante ocurre algo trascendental: el pecado entra en la experiencia humana. Sus ojos son abiertos, pero no de la manera que esperaban. En lugar de recibir sabiduría divina, se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza. La inocencia se pierde, y aparece la culpa. Intentan cubrirse con hojas de higuera, lo que simboliza los esfuerzos humanos por ocultar el pecado o resolverlo por cuenta propia. Sin embargo, estos intentos son insuficientes, porque el problema es mucho más profundo que algo externo. Luego escuchan la voz de Dios en el huerto, y en lugar de correr hacia él, como probablemente lo hacían antes, se esconden. Esto muestra cómo el pecado rompe la relación con Dios y genera miedo. Dios llama al hombre con una pregunta significativa: ¿dónde estás? No es que Dios ignore su ubicación, sino que le da la oportunidad de reconocer su condición. Adán responde diciendo que tuvo miedo porque estaba desnudo, lo cual evidencia la nueva realidad en la que vive. Cuando Dios le pregunta si ha comido del fruto, Adán no asume responsabilidad, sino que culpa a la mujer, e incluso indirectamente a Dios por haberla dado. Eva, a su vez, culpa a la serpiente. Así vemos cómo el pecado también daña las relaciones humanas y produce una tendencia a evadir la culpa. Dios entonces declara las consecuencias de lo ocurrido. A la serpiente la maldice, condenándola a arrastrarse y estableciendo enemistad entre ella y la descendencia de la mujer. En este punto aparece una de las promesas más importantes de toda la Escritura, conocida como el protoevangelio. Se anuncia que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esta es una referencia profética a Jesucristo, quien en el futuro vencerá definitivamente al mal. A la mujer se le anuncia que el dolor en el parto será multiplicado y que habrá tensión en su relación con el hombre. Al hombre se le dice que la tierra será maldecida por su causa, y que el trabajo será duro, lleno de esfuerzo y dificultades. Finalmente, se establece que el ser humano volverá al polvo, introduciendo la realidad de la muerte física. Sin embargo, en medio de estas consecuencias, vemos la gracia de Dios manifestarse de manera clara. Dios hace túnicas de piel para vestir al hombre y a la mujer. Este acto es profundamente simbólico, porque implica el sacrificio de un animal para cubrir la vergüenza humana. Esto anticipa el sistema de sacrificios y, en última instancia, el sacrificio de Jesucristo, quien cubriría el pecado de la humanidad de una vez por todas. Aquí entendemos que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, sino que necesita la intervención divina. Finalmente, Dios expulsa al hombre y a la mujer del jardín del Edén para impedir que coman del árbol de la vida y vivan eternamente en estado de pecado. Aunque esto puede parecer un castigo severo, en realidad también es un acto de misericordia, porque vivir eternamente en una condición caída sería una tragedia aún mayor. Dios coloca querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida, indicando que el acceso a la vida eterna ahora está cerrado, pero no para siempre, ya que más adelante sería restaurado a través de Cristo. Este capítulo nos deja enseñanzas muy profundas para nuestra vida actual. Nos muestra que el pecado comienza cuando dudamos de la palabra de Dios,
que las tentaciones suelen apelar a nuestros deseos más básicos, y que el pecado siempre trae consecuencias. También nos enseña que no podemos escondernos de Dios ni resolver el problema del pecado por nuestros propios medios. A la vez, revela que Dios es justo, pero también misericordioso, y que desde el principio ha tenido un plan de salvación. Génesis capítulo 3 no es simplemente una historia del pasado, sino una descripción de la realidad humana. Todos, de alguna manera, repetimos este patrón cuando elegimos nuestro propio camino en lugar del de Dios. Pero así como en este capítulo vemos la caída, también vemos la esperanza, porque Dios no abandona al ser humano. Desde ese momento comienza a desarrollarse un plan que culmina en Jesucristo, quien viene a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Así, este capítulo nos confronta, pero también nos da esperanza. Nos recuerda nuestra condición, pero también nos apunta hacia la solución. Porque donde entró el pecado, también comenzó a manifestarse la gracia, y esa gracia es la que finalmente tiene la última palabra. Amén.